Traicionado por quien amaba, su vida se convirtió en una pesadilla cuando descubrió que su novia esperaba un hijo con su mejor amiga. En el hospital, el examen de ADN reveló un secreto devastador que cambiaría sus vidas para siempre. Una historia de traición, descubrimiento y redención que conmoverá tus emociones. Prepárate. Este viaje tocará tu corazón. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde dónde estás viendo. Aún recuerdo aquel día como si fuera ayer. El cielo de Jalisco estaba limpio, sin ninguna nube que anunciara la tormenta que se formaba en mi vida. Yo, Guadalupe, Lupita, Pérez de los Santos, de 35 años, decoradora de interiores respetada en nuestro pequeño pueblo de San Miguel el Alto, estaba a punto de descubrir que 5 años de relación se resumían a una mentira bien decorada. Irónico para alguien, que se gana la vida decorando ambientes, ¿no es así? Encontré los mensajes por casualidad. Javier había olvidado el celular sobre la mesa de centro de la sala mientras se bañaba. Aquella notificación parpadeando parecía burlarse de mí. Necesitamos hablar sobre el bebé. Era Elena, mi mejor amiga desde que éramos solo 2 niñas de trenzas, compartiendo lonche en el recreo. Elena, que tomó mi mano en el entierro de mi madre. Elena, a quien consideraba más hermana que amiga. No sé decir qué dolió más, la traición de Javier o la puñalada en la espalda de Elena. En aquel momento, sentí como si el suelo hubiera sido arrancado de debajo de mis pies. Me senté en el sofá que yo misma había restaurado, aquel de terciopelo verde que compramos juntos en el tianguis de antigüedades, y esperé. Las lágrimas no llegaban. En su lugar, un vacío gélido se instaló en mi pecho. Cuando Javier salió del baño, me encontró aún sentada, su celular en mi mano, el mensaje abierto como una herida expuesta. Lupita, puedo explicarlo, balbuceó, el rostro palideciendo. ¿Explicar qué, Javier? ¿Que embarazaste a mi mejor amiga? Mi voz salió tan fría que ni yo misma la reconocí. ¿Cuánto tiempo? Fue solo una vez, Lupita. Estábamos peleados, ¿recuerdas? En aquella semana que fuiste a Guadalajara. Y Elena, convenientemente estaba allí para consolarte, ¿no es así? La acidez en mi voz podría corroer metal. Él llamó a Elena delante de mí, en menos de media hora. Ella estaba en nuestra sala. Aquella misma sala que decoré con tanto cariño. Cada pieza escogida para construir nuestro hogar. Elena lloraba copiosamente, el rostro hinchado, la mano sobre el vientre a un plano donde crecía la prueba de la traición. Fue un error, Lupita. Estaba borracha. Él estaba triste. Sucedió. Sollozaba, mientras yo la observaba con un distanciamiento que asustaría a cualquiera que me conociera bien. Fascinante cómo el alcohol siempre es la excusa para la falta de carácter. Respondí, con una sonrisa que no alcanzaba mis ojos. Y felicidades por el bebé. Espero que haya valido la pena. Aquella misma noche, hice mis maletas. No muchas, solo lo suficiente para los próximos días. El resto lo buscaría después. Fui a la posada de doña Inés, una señora sabia, que me acogió sin hacer preguntas, solo poniendo un plato de sopa humeante delante de mí y una copa de licor de tejocote. El tiempo cura todo, mi hija, dijo, mientras yo miraba la sopa sin conseguir tragar un solo bocado. No sé si existen segundos suficientes en el mundo para curar esto, doña Inés, respondí, sintiendo finalmente las lágrimas venir. No fueron pocas. Fue un diluvio que lavó mi alma durante semanas enteras. En los meses que siguieron, me transformé en una versión irreconocible de mí misma. La Lupita que todos conocían, siempre lista para perdonar, siempre dispuesta a ver lo mejor en las personas, había muerto aquella noche. En su lugar, nació una mujer cautelosa, que veía segundas intenciones en cada sonrisa, que desconfiaba de cada gesto de bondad. Nuestro pueblo, con sus poco más de 10.000 habitantes, pronto hervía con los rumores. ¿Supiste de Lupita? El novio embarazó a su mejor amiga. Los cuchicheos me seguían como sombras en los tianguis de domingo, en las misas, en las reuniones de la comunidad. San Miguel el Alto siempre fue así. Un lugar donde las noticias vuelan más rápido que el viento que balancea las jacarandas en la plaza central. Sentía las miradas mientras escogía tomates en el mercado, o cuando entraba en la farmacia, de don Gerardo. Las conversaciones cesaban por un instante.
seguidas por aquel silencio incómodo que dice más que 1000 palabras. Las mismas señoras que antes me elogiaban por mi buen partido, ahora me lanzaban miradas de pena mezclada, con aquella curiosidad morbosa de quien se alimenta de la desgracia ajena. El bordado de las tardes de jueves, que antes era solo un pasatiempo, se transformó en una sesión de análisis de mi vida personal. Pobrecita de Lupita, decían, como si no tuviera oídos para escuchar o dignidad para defender. Es una pena que no conseguiste retener a tu hombre, mi querida, dijo doña Cleusa, a la salida de la misa, con aquella falsa solidaridad que mal disimulaba el placer en verme fracasar. Los hombres son así, si una no complace en casa, y usted complació tanto al suyo, que él necesitó buscar otra familia en el pueblo vecino. ¿No es así, doña Cleusa?, respondí, con una sonrisa dulce y venenosa. Su rostro se transformó en una máscara de asombro. Aquel secreto, que todos conocían pero nadie mencionaba, expuesto así, a la salida de la iglesia, fue mi pequeña venganza personal. No fue así, como mi madre me crió, pero tampoco me enseñó a aceptar faltas de respeto. Lupita, decía ella, mientras me peinaba el cabello antes de dormir, una mujer puede perder todo, menos la dignidad. Fue pensando en ella que decidí levantarme, no por Javier, no por Elena, ni siquiera por todo el pueblo que esperaba verme de rodillas, sino por mí misma y por la memoria de aquella mujer fuerte que me crió sola después de que mi padre nos abandonó por otra familia. La recuerdo, con sus manos callosas de tanto planchar ropa para afuera, canturreando mientras preparaba nuestro desayuno. Mujeres como bambú, Lupita, decía ella, mientras rompía huevos en la sartén. Puede doblarse hasta casi tocar el suelo, pero no se rompe, y cuando se levanta de nuevo, está más fuerte. Mamá nunca fue de grandes discursos, pero sus palabras simples cargaban la sabiduría de quien conoció el dolor y aprendió a transformarlo en fuerza. Ella murió hace 5 años, de un cáncer que la consumió en pocos meses. Hasta el final, mantuvo aquella dignidad silenciosa que siempre la caracterizó. En la cama del hospital, tomó mi mano y dijo: «No llores por mí, mi hija. Llora con rabia si necesitas. Llora con nostalgia, cuando duela. Pero después, sécate el rostro y sigue. La vida no espera a nadie». Fue la última lección que me dio, una que yo apenas estaba comenzando a entender verdaderamente ahora. Me sumergí en el trabajo. Mi pequeño estudio de decoración, antes un complemento al ingreso familiar que planeábamos construir juntos, se convirtió en mi refugio y mi fortaleza. Cada ambiente que decoraba era una pequeña victoria, una prueba de que aún podía crear belleza a pesar del caos en mi vida personal. Fue en el 4.º mes después del descubrimiento, cuando el vientre de Elena ya comenzaba a pronunciarse y las miradas en el pueblo ya se volvían insoportables, que recibí la llamada de doña Teresa, madre de ella. «Elena está en el hospital, Lupita. Complicaciones en el embarazo». Su voz temblaba. «Ella está preguntando por ti. ¿Por qué iría a verla, doña Teresa? Para ser humillada de nuevo. Javier la abandonó, Lupita. Desapareció hace 2 semanas. No contesta llamadas. Bloqueó a todo el mundo. Elena está sola y con riesgo de perder al bebé. Algo dentro de mí, aquella Lupita que intentaba sofocar, quizás, se movió. No era por el bebé, ciertamente. No era por Elena, y definitivamente no era por Javier. Era por mí misma, para probar que aún podía ser mejor que todos ellos juntos. En el hospital, encontré a Elena pálida, conectada a monitores que pitaban rítmicamente. Sus ojos, hinchados de tanto llorar, se iluminaron al verme, una chispa de esperanza que casi odié. «Viniste», susurró, extendiendo la mano que yo no tomé. «No confundas compasión con perdón, Elena», respondí, manteniendo distancia. «¿Dónde está Javier?» Él desapareció», sollozó. «Dijo que no quería nada con el bebé, que tenía dudas si era suyo». «¿Cómo?». La pregunta escapó antes de que pudiera contenerla. Él dijo que hizo cuentas y no cuadraban, que yo podría estar mintiendo. Lloraba más intensamente ahora. Una risa amarga escapó de mis labios. Mira nada más. El traidor desconfiando, de traición. Qué irónico. Lupita, sé que no lo merezco, pero tengo miedo. La miré. Realmente la miré.
y vi no a la mujer que destruyó mi vida, sino a una niña asustada, la misma niña que tomó mi mano cuando mi madre partió. Por un momento, casi flaqueé. «Voy a llamar a la enfermera», dije, manteniendo mi voz firme. «Y voy a llamar a tu mamá. Ella está preocupada». En los días que siguieron, visité a Elena en el hospital, no por perdón o reconciliación, sino porque decidí que no permitiría que el odio me consumiera. Era un ejercicio diario de autopreservación. Fue durante una de esas visitas que el doctor Méndez, médico que seguía el embarazo, sugirió una prueba de ADN prenatal. Considerando las complicaciones y algunos factores de riesgo, sería prudente, explicó. Elena, Juan, estuvo de acuerdo inmediatamente, quizás para probar su versión de la historia, quizás por genuina preocupación por el bebé. El resultado llegó 2 semanas después. Yo estaba allí cuando el médico entró en la habitación, el sobre en manos. La prueba indica que el señor Javier Silva no es el padre biológico del niño, anunció, con el profesionalismo clínico de quien ya ha dado noticias peores. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena parecía en shock, pero no sorprendida. Fue en ese momento que percibí. Ella lo sabía, o al menos sospechaba. ¿Quién es el padre, Elena?, pregunté, sintiendo una calma extraña, casi sobrenatural. Yo no estoy segura, tartamudeó. Hubo otra persona, antes de Javier, o después, ya no sé. ¿No sabes? ¿O no quieres decir? La frialdad en mi voz contrastaba con el calor de la rabia que comenzaba a crecer. Es complicado, Lupita, lloró. Complicado es lo que hiciste con mi vida, Elena. Un hombre que no me amaba y una amiga que nunca fue amiga. Eso es complicado. Salí del hospital aquel día con la extraña sensación de haber sido liberada. El hombre que me traicionó ni siquiera era el padre del hijo de mi ex mejor amiga. Había algo tan absurdo en esa situación que casi me hizo reír en medio de la calle. Las semanas siguientes trajeron una nueva rutina. Elena fue dada de alta, y yo, sorprendentemente, seguí cerca. No como amiga, sino como una especie de guardiana distante. Fue en ese periodo que comencé a ayudarla a organizar el cuarto del bebé. No por ella, me decía a mí misma, sino por el niño inocente que no pidió nacer en medio de este huracán. Fue organizando cajas viejas en su departamento que encontré el diario. Un cuaderno simple, de tapa dura verde, escondido entre libros escolares. No debería haberlo abierto. Lo sabía, pero algo, llámale intuición, destino o simple curiosidad humana, me hizo pasar la primera página. Lo que encontré allí me dejó helada. Páginas y más páginas dedicadas a Javier. No solo recientemente, sino durante años. Años en que ella me sonreía mientras codiciaba a mi novio. Años en que cada consejo dado, cada conversación sobre nuestras dificultades, eran cuidadosamente anotadas como información valiosa para su plan de separarnos. Hoy Lupita mencionó que pelearon por celos de él. Sugerí que ella le diera más espacio. Cuanto más distanciados estén, más chances tengo. Convencí a Lupita de hacer aquel viaje a Guadalajara sola. Javier quedó destrozado. Es mi oportunidad. Cada entrada era un nuevo golpe. La obsesión de ella por él estaba documentada con una frialdad calculadora que yo jamás imaginaría existir en aquella a quien llamé hermana toda mi vida. La confronté, claro. Al día siguiente volví a su departamento, el diario verde guardado en mi bolso como un arma cargada. El aire de la tarde de invierno jalisciense estaba húmedo, cargado de aquella neblina fina que parece envolver todo en una película de melancolía. Perfecto para lo que estaba a punto de suceder. Elena me recibió con una sonrisa cautelosa, aquel tipo de expresión que se da a un gato salvaje que puede o no arañar tu rostro. La observé moverse por la pequeña cocina, preparando un té, de manzanilla como en los viejos tiempos. Los mismos gestos, la misma Elena de siempre, pero ahora yo veía a través de ella, como si su piel se hubiera vuelto transparente, revelando todos los secretos, mentiras e envidia que pulsaban bajo la superficie. Esperé que pusiera la tetera al fuego. Esperé que tomara las tazas de porcelana, aquellas que ganamos juntas en un bingo benéfico de la iglesia cuando teníamos 16 años. Esperé que el agua hirviera, silbando como mi rabia contenida. Y entonces, sin aviso, saqué el diario del bolso y lo arrojé sobre la mesa de la cocina.
El golpe seco del cuaderno en la madera sonó como un disparo en el pequeño ambiente. ¿Cuánto tiempo planeaste esto, Elena? Ella no negó. No intentó justificar. Solo se sentó, las manos temblando levemente. Desde siempre, respondió, con una honestidad que llegaba a ser cruel. Desde el primer día en que lo presentaste como tu novio. ¿Por qué? La pregunta escapó como un susurro dolorido. Porque tú siempre tuviste todo, Lupita. La madre amorosa, la casa bonita, el talento, la belleza. Incluso cuando tu madre murió, recibiste todo el cariño del pueblo. ¿Y yo? Siempre fui la hija de la costurera, la amiga de Lupita. Ella rió, un sonido vacío y triste. Y entonces apareció Javier, mirándote solo a ti, como todos siempre miran. Yo quería que, solo una vez, algo fuera mío primero. Algo se rompió dentro de mí en aquel momento. No era rabia, ni siquiera dolor. Era pena, una pena profunda y verdadera por alguien que pasó toda la vida sintiéndose una sombra. Él ni siquiera es el padre de tu hijo, Elena. Lo sé, respondió ella, los ojos fijos en la taza de té. Era Juan Pablo. Juan Pablo. El nombre cayó como una bomba. Juan Pablo Mendoza, nuestro compañero de la escuela, que había regresado recientemente al pueblo, después de años viviendo en el extranjero. El mismo Juan Pablo que había sido novio de Elena brevemente antes de partir. Como en un guión mal escrito de telenovela, el destino quiso que nos encontráramos con Juan Pablo en la tradicional kermés del pueblo. Él estaba allí, ayudando a montar la fogata, cuando nos vio. Su mirada inmediatamente se fijó en el vientre de Elena, ahora visible bajo el vestido floreado. «Elena, ¿estás...?» Dejó la pregunta en el aire. ¿Embarazada? Sí, de ti. La franqueza de ella me sorprendió. Sus ojos se abrieron, moviéndose entre nosotras dos confundidos. ¿Mío? ¿Cómo? Solo estuvimos juntos una vez, cuando regresé. Una vez es suficiente, respondió ella, con una calma que no combinaba con la situación. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque quería que fuera de Javier, respondió ella, y entonces me miró a mí. Porque quería tener algo de la vida de Lupita. Juan Pablo exigió una prueba de ADN, oficial, claro, pero también declaró que, si el hijo era realmente suyo, asumiría todas las responsabilidades. Era más de lo que Javier había hecho. Mientras este nuevo capítulo se desarrollaba, mi propia vida comenzaba a tomar un rumbo inesperado. Las noches de diciembre en Jalisco son especiales, ¿sabes? El aire frío y limpio, el cielo estrellado, como un manto de diamantes sobre nuestro pequeño pueblo, las luces de Navidad adornando las ventanas de las casas. Fue en ese escenario, durante las novenas navideñas en la capillita de San Benito, que lo reencontré. Antonio Pérez estaba sentado 3 bancas delante de mí, el cabello ahora salpicado de canas en las sienes, pero el mismo perfil fuerte que me hacía suspirar a los 15 años. Nuestro noviazgo adolescente había durado solo un verano, aquel tipo de amor juvenil intenso y puro, interrumpido cuando su familia se mudó a Guadalajara. 20 años después, allí estaba él, cantando los mismos villancicos con aquella voz grave que aún reconocería en cualquier lugar. Después de la novena, nos encontramos en el atrio de la iglesia. Él sonrió al verme, y sentí algo extraño sucediendo dentro de mi pecho, como si un nudo que ni siquiera sabía que existía comenzara lentamente a deshacerse. «Lupita», dijo él, y mi nombre sonó diferente en su voz. ¿Cuánto tiempo? Supe, por los chismes inevitables del pueblo, que él se había divorciado recientemente y regresado al pueblo para cuidar a sus padres ancianos, don Antonio y doña Clarisa, que aún vivían en la misma casa amarilla, en la calle de las Acacias. Comenzamos a conversar después de las misas, inicialmente sobre banalidades, el frío que había llegado temprano este año, la reforma de la plaza central, el precio del café que no paraba de subir. Poco a poco, las conversaciones se fueron profundizando y nos encontrábamos hablando sobre nuestras vidas, nuestros sueños abandonados, nuestras cicatrices. «Sigues hermosa cuando sonríes, Lupita», dijo una noche, mientras me acompañaba a casa, más rara, pero aún más bonita. «Estoy destrozada, Antonio», respondí,
con una honestidad que solo podría ofrecer porque no tenía nada más que perder. «Ya no confío en nadie». «Ni necesitas», respondió él sorprendiéndome. «Solo necesitas confiar en ti misma. El resto lo construimos poco a poco». Antonio nunca intentó apresurar las cosas. Nunca exigió confianzas o promesas. Solo estaba allí, constante como las montañas que circundaban nuestro pequeño pueblo. El bebé de Elena nació en una noche lluviosa de enero. Estaba a su lado en el hospital, no por obligación o perdón, sino por una elección consciente de ser mejor que el odio que casi me consumió. Fue durante el parto que ocurrió lo inesperado. El bebé, una niña que Elena decidió llamar María, Clara, nació con complicaciones respiratorias y necesitó una transfusión de sangre inmediata. Su tipo sanguíneo, raro, dificultó encontrar donantes compatibles. Cuando los médicos realizaron las pruebas de compatibilidad, descubrieron algo inusitado. Yo era una donante perfecta, con una compatibilidad raramente vista fuera de parentescos cercanos. «Es como si fueran hermanas», comentó la enfermera, sin saber el peso de aquellas palabras. Hermanas. La palabra resonó en mi mente por días. ¿Sería posible? Las historias sobre mi padre, que abandonó a mi madre cuando yo era pequeña, siempre fueron nebulosas. Sabía solo que él se había ido para formar otra familia en algún lugar. 3 meses después del nacimiento de María Clara, Javier regresó al pueblo. Lo supe por Antonio, que lo vio en la tienda de don Joaquín. Decidí confrontarlo, no por Elena o por el bebé, sino por mí misma. Necesitaba cerrar aquel capítulo para seguir adelante. Lo encontré en la plaza central, sentado en una de las bancas, pareciendo más pequeño y viejo de lo que lo recordaba. «Regresaste», dije, sentándome a su lado, manteniendo una distancia, segura. «Regresé», respondió él, sin mirarme a los ojos. «Supe que el hijo no era mío, ¿y eso te hizo sentir mejor por traicionar a tu prometida con su mejor amiga?», pregunté, con una calma que me sorprendió. Él finalmente me miró, los ojos rojos y cansados. «Nada me hace sentir mejor, Lupita. Lo arruiné todo. Contigo, con mi vida». «¿Por qué, Javier? Realmente, ¿por qué?» «Porque soy un cobarde», respondió él, con una honestidad que llegaba a doler. «Porque nunca te merecí, y en el fondo, siempre lo supe. Eso no es respuesta». Él suspiró profundamente. «La verdad, siempre estuve enamorado de tu hermana, Lupita, de Julia, desde antes de conocerte. Mi hermana menor, Julia, 10 años más joven que yo, aún estudiando en Guadalajara. La dulce Julia, a quien prácticamente crié después de la muerte de nuestra madre. ¿Qué? La revelación me golpeó como un puñetazo. Nos veíamos a veces, cuando ella venía de visita. Nunca pasó nada físico, te lo juro, pero los sentimientos estaban allí. Cuando Elena se acercó a mí aquella noche, yo estaba borracho y acababa de discutir con Julia por teléfono. Ella dijo que no podíamos seguir con aquello, que te estaba lastimando demasiado. Cada palabra era una nueva puñalada. Mi novio y mi hermana, mi novio y mi mejor amiga, cada pilar de mi vida derrumbándose en secuencia. «Vete de mi vista», dije levantándome, «y de mi pueblo. Si me entero de que buscaste a Julia de nuevo, no lo haré», garantizó él, pareciendo genuinamente arrepentido. «Vine solo a recoger algunas cosas de casa de mi madre y partiré para San Luis Potosí. Nunca más me vas a ver, Lupita». Volví a casa aquel día sintiéndome extrañamente ligera, como si el último nudo que me ataba al pasado se hubiera deshecho. Llamé a Julia aquella misma noche. Nuestro diálogo fue doloroso, lleno de lágrimas y confesiones. Ella admitió haber desarrollado sentimientos por Javier, pero juró que nunca hubo nada más que conversaciones y miradas. Le creí, porque necesitaba creer en alguien. En el 6º mes de María Clara, su bautizo se realizó en la iglesia centenaria del pueblo. Para sorpresa de todos, Juan Pablo, confirmado como padre biológico por la prueba de ADN oficial, le pidió matrimonio a Elena durante la celebración. Fue un momento de felicidad genuina, en medio de tantas turbulencias. Antonio tomó mi mano durante la ceremonia, su toque firme y confortable. Estábamos construyendo algo nuevo, algo honesto, basado no en pasiones avasalladoras,
sino en respeto mutuo y verdad. Era diferente de todo lo que ya había experimentado. Era real. Fue después del bautizo, durante la pequeña recepción en casa de los padres de Elena, que doña Inés, la misma señora que me acogió en la posada cuando descubrí la traición, se acercó con un sobre amarillento en las manos. «Tu madre me dejó esto antes de morir», dijo ella, entregándome el sobre. «Pidió que solo te lo entregara cuando fuera necesario. Creo que ahora lo es». Dentro del sobre encontré documentos antiguos y una carta escrita por mi madre. Las palabras, escritas con su caligrafía firme y elegante, revelaron una verdad que puso mi mundo de cabeza de nuevo. «Mi querida Lupita, si estás leyendo esto, es porque llegó el momento de la verdad. Tu padre no nos abandonó para formar otra familia. Él ya tenía otra familia cuando nos conocimos. Teresa, la madre de Elena, era su esposa. Por un tiempo, él vivió entre dos casas, dos mujeres, dos conjuntos de hijas. Cuando lo descubrí, ya estaba embarazada de Julia. Él partió, definitivamente cuando exigí que eligiera. Eligió la familia legítima. Nunca conté la verdad, porque no quería que tú y Elena sufrieran. Ustedes construyeron una amistad tan bonita, independientemente de los errores de los padres. Perdóname por esconder esto. Y perdona a tu padre si puedes. Los adultos cometemos errores terribles en nombre del amor. Con todo mi amor, tu madre. Elena y yo éramos medio hermanas. La compatibilidad sanguínea con María Clara súbitamente tenía sentido. Éramos familia, conectadas por la sangre del mismo hombre que había lastimado a nuestras madres. No le mostré la carta a Elena aquel día. Necesitaba procesar aquella información primero. Pero en el aniversario de 1 año del escándalo inicial, decidí que era hora de la verdad. Encontré a Elena en su casa, María Clara durmiendo pacíficamente en su cuna. Juan Pablo había salido a comprar pañales. «Necesitamos hablar», dije, entregándole la carta de mi madre. Vi sus ojos abrirse mientras leía, las lágrimas comenzando a caer libremente. «Entonces, ¿somos hermanas?», susurró, mirándome, como si me viera por primera vez. «Eso explica por qué siempre me sentí tan conectada a ti, y al mismo tiempo con tanta envidia». «Medio hermanas», corregí, aún procesando todo aquello. «Eso no borra lo que hiciste, Elena». «Lo sé», respondió ella bajando los ojos. «Nada lo borra, pero quizás explique esa obsesión enfermiza que siempre tuve con tu vida. Siempre sentí como si algo me faltara, como si tú tuvieras la parte que me faltaba». «¿Qué hacemos ahora?», pregunté, mirando a María Clara, mi sobrina de sangre. «Prueba de ADN oficial», respondió ella prontamente. «Necesitamos estar seguras». La prueba confirmó lo que ya sabíamos en el corazón. Elena y yo compartíamos el 25% del ADN, exactamente lo esperado para medio hermanas. La revelación sacudió a nuestras familias. Doña Teresa, madre de Elena, finalmente admitió que siempre supo sobre la otra familia de su marido. Mi hermana, Julia, quedó en shock al descubrir que tenía otra media hermana. Fueron meses de adaptación, de redescubrimiento de quiénes éramos realmente. Nos encontrábamos semanalmente, no más como amigas traidoras, sino como extrañas unidas por la sangre, intentando construir un nuevo tipo de relación. Durante la tradicional fiesta de San Juan, 18 meses después del inicio de toda la saga, Juan Pablo nos reunió, a mí, Elena, Antonio y algunos familiares cercanos, para una revelación final que nadie podría prever. «Antes de mudarme al extranjero, descubrí algo sobre mi familia», comenzó él, sosteniendo a María Clara en sus brazos. «Mi tío, hermano de mi madre, tenía otra familia en un pueblo vecino. Una familia con la que mantenía contacto esporádico, pero que nunca asumió públicamente. Miré a Elena, que parecía tan confundida como yo. Ese tío», continuó él, «se llamaba Carlos Eduardo Mendoza». El nombre me golpeó como un rayo. Carlos Eduardo era el nombre de mi padre, de nuestro padre. Eso significaría que... Elena comenzó, pero no consiguió terminar. «Que somos primos», completó Juan Pablo. «Yo, ustedes dos, y por extensión María Clara, todos parte de un mismo entramado familiar, unidos por un hombre que vivió múltiples vidas».
El silencio que siguió fue ensordecedor, y entonces, inesperadamente, comencé a reír. Una risa que comenzó baja y fue creciendo hasta que no pude más contenerla. Elena me miró como si me hubiera vuelto loca, pero pronto se unió a mí. Reímos hasta llorar, hasta que nos dolieron las barrigas, hasta que Juan Pablo y Antonio nos miraron preocupados. ¿Están bien?, preguntó Antonio, poniendo su mano en mi hombro. Lo estamos, respondí, secándome las lágrimas de risa. Es que la vida es realmente la mejor contadora de historias, ¿no? Nadie creería si esto fuera una telenovela. Un mes después, organicé un almuerzo de domingo en la casa que ahora compartía con Antonio. Invité a Elena y Juan Pablo con María Clara, a mi hermana Julia, que finalmente había hecho las paces con Elena, a doña Teresa y a algunos, amigos cercanos que permanecieron a mi lado durante toda la tormenta. En la mesa abundante, típica de las familias jaliscienses, con pollo en mole, frijoles refritos, col salteada y aquel arroz blanco que solo las manos mexicanas saben hacer, levanté mi copa para un brindis. A la familia, dije simplemente, no la que elegimos o la que nos fue dada por la sangre, sino la que construimos todos los días con perdón, comprensión y, sobre todo, verdad. Elena levantó su copa también, sus ojos encontrando los míos por encima de la mesa. A la verdad, respondió ella. Por más dolorosa que sea, siempre nos libera. No borramos el pasado. Las cicatrices permanecen, testigos silenciosos del camino que recorrimos. Pero aprendimos a cargar nuestras historias con más ligereza, entendiendo que los errores, nuestros y de los otros, son solo capítulos de una narrativa mucho más compleja. Hoy, cuando veo a María Clara corriendo por el patio, con su vestidito floreado y trenzas que me recuerdan tanto las que Elena y yo usábamos en la infancia, siento una paz que jamás imaginé posible alcanzar. No es un final feliz de cuentos de hadas. Es mejor que eso. Es real, con todas sus imperfecciones y bellezas inesperadas. Y si me preguntan si perdoné a Elena, a Javier, a mi padre, o incluso a la vida por los giros crueles, diré solo esto. Aprendí que el perdón no es un regalo que damos a los otros, sino a nosotros mismos. Es el permiso para seguir adelante, para construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que fue destruido. Y en cuanto a mí, Guadalupe Lupita Pérez de los Santos, decoradora de interiores y especialista en reconstruir ambientes, estoy aprendiendo a redecorar mi propia vida, un día a la vez, con colores más auténticos y cimientos más sólidos de lo que jamás imaginé posible. Las mañanas ahora comienzan con el canto de los pájaros en el patio de la casa que comparto con Antonio, una antigua construcción de piedra que estamos restaurando juntos, ladrillo por ladrillo, memoria por memoria. En el taller que monté, en el fondo de la propiedad, creo nuevos proyectos con la libertad de quien ya no tiene miedo de arriesgar en combinaciones inesperadas. Mis clientes dicen que mi trabajo ganó una profundidad diferente, una autenticidad que antes no existía. Quizás tengan razón. Al fin y al cabo, solo quien fue quebrado y se reconstruyó sabe verdaderamente el valor de cada pieza en el lugar correcto. A veces, cuando el atardecer pinta el cielo de naranja y morado, me siento en el porche con una taza de café y pienso en cómo la vida da vueltas curiosas, cómo aquello que parecía ser el fin se reveló solo una curva en el camino, cómo el dolor, que creí que me destruiría, acabó siendo el cincel que esculpió una versión más fuerte y verdadera de mí misma. Y si me preguntan si soy feliz, responderé que aprendí a no buscar la felicidad como un estado permanente, sino a reconocerla en los pequeños momentos, en la sonrisa de María Clara cuando me llama tía Lupita, en el toque de Antonio en mi cabello cuando piensa que estoy durmiendo, en el aroma del café fresco en las mañanas de domingo, e incluso en las conversaciones torpes pero honestas que ahora tengo con Elena. Porque la vida, mi querida, no se trata de tener un final feliz. Se trata de crear una historia que valga la pena ser contada. Y la mía, con todos sus giros inesperados, está apenas comenzando. Y eso, solo eso, ya es una victoria enorme.